Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Dios ponga palabra en mi boca a través del Espíritu Santo y su vida sea bendecida. La vida de cada uno de nosotros sea bendecida en esta hora con esta palabra. El domingo pasado estuvimos compartiendo el capítulo 13 y lo que fuimos leyendo y viendo es que era el comienzo de la iglesia misionera. En Antioquía, la iglesia, los hermanos que habían llegado a ese lugar, que se habían convertido al Evangelio y eran seguidores de Jesucristo, ellos estaban en esta ciudad y crecía el Evangelio, y Pablo y Bernabé estaban en esa ciudad. Y la palabra del Señor nos enseñaba y nos decía que los hermanos oraron y ayunaron para pedir direccionamiento a Dios de lo que había que hacer como iglesia. Y el Espíritu Santo señaló y dijo que apartaran a Bernabé y a Pablo porque ellos tenían que ir a otras ciudades y llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y aquí vemos que ya las palabras de Jesús que nosotros compartimos cuando Él, conversando con los discípulos antes de ascender a los cielos, y los discípulos le preguntaban cuándo iba a regresar, cuándo iba a ser el tiempo de su regreso, y Él les señaló que en realidad a ellos no les competía saber los tiempos que eran propios de Dios, pero sí les dijo en el capítulo 1, verso 8, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, les dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en lo último de la tierra, aquí comienza esta obra misionera y comienza con este gran hombre de Dios que tanta enseñanza nos dejó. Y por lo tanto, ellos emprenden el viaje y lo compartimos el domingo pasado de Antioquía, ¿no es cierto? Zarparon a Chipre y ellos llegaron a una primera ciudad, ya llegaron predicando el Evangelio, que era en Salamina, y de ahí se fueron estuvieron en Salamina y visitaron las sinagogas y fueron exponiendo la palabra del Señor. Luego de Salamina se fueron a Pafos, que en esa ciudad el Espíritu Santo ya tenía todo preparado y había un procónsul, el procónsul Sergio Paulo, que él estaba deseoso de escuchar palabras de Dios. Pero recuerden lo que vimos, que había un brujo, había un mago que era un judío y que lo asesoraba en todo él y que se resistía a que este hombre recibiera la palabra del Señor y se oponía. Y siempre el enemigo, siempre Satanás, siempre las huestes malignas se van a oponer cada vez que usted y yo queramos exponer la palabra del Señor. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber resistencia. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo y con la autoridad que él le dio, le habló duramente a este hombre. Le dijo que era un varón que estaba lleno de tinieblas, que era un hijo de Satanás y que lo que hacía era trastornar, perturbar los caminos de Dios, por donde el hombre tenía que transitar. Y dado eso, le dijo que iba a quedar ciego por algunos días. Y eso impactó tremendamente a este procónsul de ver que no tan solamente era una exposición de las Sagradas Escrituras, sino que había poder de Dios, poder de lo alto. Y era lo que se había manifestado frente a sus ojos. Por lo tanto, este hombre creyó a la palabra, creyó al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, predicaron, exaltaron el nombre de Cristo y se fueron.
a otro lugar. Quedaron, sin duda, muchas personas en ese lugar responsable del evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, de Pafos, dice la palabra del Señor, que lo vimos el domingo pasado, se fueron a Antioquía de Pisidia. Y ahí nuevamente comenzaron a visitar las sinagogas y lo hacían el día de reposo. Fueron y compartieron la palabra del Señor, le dieron la oportunidad para exhortar al pueblo. Y ellos expusieron las Sagradas Escrituras y lo hicieron de la misma forma, de la misma manera como lo hizo en su oportunidad Pedro el día de Pentecostés. Y después en el portal de Salomón exponían las Sagradas Escrituras a los judíos y les señalaban el orden desde los comienzos, desde de Abraham, cómo Dios los apartó, el tiempo de esclavitud, cómo Dios los fue guiando y sosteniendo a lo largo de la historia, y que finalmente sus padres habían muerto con la esperanza de que el Mesías vendría, que ese Cristo vendría algún día. Y por lo tanto se estaba cumpliendo frente a ellos las palabras dichas por los profetas. Y esa fue la exposición que el apóstol hizo. Dice la palabra del Señor que muchos judíos se convirtieron a Cristo. Fue tal el impacto de la palabra del Señor que los gentiles y griegos que también asistían a la sinagoga porque compartían lo que los judíos creían en este Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que ellos, impresionados por la palabra dicha por el apóstol, le rogaron, le pidieron que a la semana siguiente tuviera ese tiempo para predicarles a los gentiles. Y es así como llegó el el día de reposo siguiente, y dice la palabra del Señor, y lo compartimos, que casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué ocurrió? De la misma manera, de la misma forma como se expuso las Sagradas Escrituras, cuál era la situación del hombre antes de que el Señor viniera, cuán apartado el hombre estaba de Dios y no tenía ninguna posibilidad de restaurar esa comunión con Dios, y que solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, esto podía ocurrir. Y esa era la razón por la cual Jesús había venido, se había hecho carne, el Hijo de Dios, había dado su vida en la cruz, había muerto y en la cruz había cargado nuestros pecados, que a través de esa cruz nosotros habíamos recibido justicia de Cristo. Y por lo tanto, todo aquel que creía en el Hijo de Dios, sus pecados eran perdonados. Y muchos se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Y era tan impactante y tanta gente que estaba convirtiéndose y siendo llamada por el Señor. Dice la palabra del Señor que los judíos se llenaron de celos, porque ellos querían ese Dios solamente para ellos. Y cuando vieron que había muchos gentiles que estaban creyendo, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir todo lo que Pablo estaba hablando y diciendo. Y del capítulo 13 hay dos cosas que nosotros debemos destacar. Además de todo lo importante que sale ahí, hay algo que es relevante incluso para nosotros, porque ellos siempre habían procurado cumplir la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés y la demanda que tiene y lo que exige la ley del Señor es la santidad. El hombre no podía cumplir aquella ley. Por lo tanto, era tan importante la venida del Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios, que en el capítulo 13, verso 39, les dijo: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, es decir, frente a la ley, lo que hizo la ley al hacerse un examen ellos mismos,
se dieron cuenta que la ley finalmente los condenaba, porque el pecado que se reflejaba expuesto ante la ley, realmente no podían ser justificados. Por eso que les dice. Y es tremendo esto, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Les dice, en Él, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en Él es justificado todo aquel que cree. Y esto es lo glorioso del Evangelio, porque no tan solamente era para ellos y que aquellos que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés porque no podían cumplirla en su totalidad. Habían pecados recurrentes. Y así es la vida de las personas, de cada uno de nosotros. Imposible cumplir la ley de Moisés. Y por eso que Jesucristo vino, dio su vida en la cruz, para que hoy nosotros seamos justificados por Él. Relevante, para que usted lo anote, el Hechos capítulo 13, verso 39. Y lo segundo que leímos que también es relevante, el verso 48 del capítulo 13 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire, y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, es decir, todos los que habían sido predestinados para salvación. Es importante. Por lo tanto, si usted tiene la certeza, la seguridad que es salvo, que ha sido llamado para salvación, debería regocijarse permanentemente que el Señor lo haya tomado en cuenta como me ha tomado en cuenta a mí. Y por lo tanto, dice la palabra del Señor que se convirtieron muchas personas que eran seguidores de Jesucristo, discípulos, quedaron felices, contentos, y ellos quedaron llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en sus vidas. Y ahí se termina ese capítulo. Y ahora nos encontramos con que en este capítulo que hemos compartido, que estos discípulos, estos varones de Dios, Bernabé y Pablo, salen de la ciudad de Antioquía, de Pisidia, y ellos viajan a Iconio, que es en la zona, en el sector, el lado sur, podría decirte, de Galacia. Y viajan a este lugar y lo que hacen es lo mismo. De la misma manera, ellos saben que primero tienen que ir a los judíos, primeramente a ellos, y por lo tanto visitan las sinagogas. Y ellos siguen exponiendo las Sagradas Escrituras y dice la palabra del Señor que muchos se convertían a Cristo. Pero comenzaron a encontrarse con oposición. Empezaron a encontrarse con personas que resistían, con judíos que no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos comenzaron a resistir y de alguna manera, a perseguir el trabajo que estaba haciendo Bernabé y Pablo. Pero este rechazo no generó un impacto de amedrentamiento en ellos, sino que todo lo contrario. Ellos con más fervor hablaban de Cristo. Y dice en el capítulo 14, el verso 3, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Esta palabrita es relevante. Hablando con denuedo, confiando en ¿quién? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Por lo tanto, el Señor daba testimonio de lo que ellos estaban diciendo. La instrucción de ellos era predicar, llevar esta palabra. Pero junto con eso el Señor daba testimonio
y ocurrían milagros, ocurrían prodigios, era glorioso. Y aquí vemos la respuesta de la oración de la iglesia de Jerusalén y por lo tanto es relevante la oración. Y podemos ver, si usted me acompaña y vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, versos 29 a 31, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida ya en Jerusalén, los hermanos se reunieron y dice que oraron al Señor y les pidieron valentía para hablar con denuedo su palabra. Y que mientras tanto su palabra se exponía y se hablaba, el Señor extendiera su mano y en forma paralela hiciera prodigios y milagros. Y así dice el capítulo 4, verso 29-31, dice, y ahora, Señor, esta es la oración que ellos hacían. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba ocurriendo con Bernabé y con Pablo. La respuesta se hizo sentir. La oración de los hermanos de Jerusalén se cumplía en estos dos varones porque ellos no se cansaban de dar testimonio y de predicar y hablar con denuedo la palabra del Señor. Y lo que ocurría de manera paralela, el Señor extendía su mano y ocurrían prodigios y milagros. Y la gente estaba asombrada por lo que estaba pasando. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Señor al cual adoramos. Un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que transforma y cambia vidas. Por eso que nosotros seguimos orando por los enfermos. Por eso que pedimos al Señor que haga misericordia mientras exponemos su palabra, mientras predicamos el Evangelio. El Señor extiende su mano y sigue sanando y sigue transformando y cambiando vidas. No nos cansemos, pues, de orar, porque el Señor sigue actuando y hoy día más que nunca Dios está haciendo prodigios y milagros. Pero habían judíos que se resistían y eran hijos del diablo, hijos de Satanás, que se resistían y se oponían a la palabra del Señor como hoy día ocurre. Como hoy día ocurre. Y buscaron todos los medios y vinieron de otras partes a persuadir a los gentiles. Ellos tenían un rechazo a los gentiles, pero en este tipo de cosas no tenían problema y buscaban de alguna manera callar la voz de estos varones. Y la palabra del Señor nos señala que en esta ciudad se levantaron estos hombres y querían acusarlos de blasfemia para apedrearlos. Pero el Espíritu Santo que les había encomendado, recuerden que cuando ellos salieron de Antioquía, el Espíritu Santo los había enviado en un viaje misionero. Por lo tanto, tenían que llevar el Evangelio y era el Espíritu Santo que los estaba guiando. Y en esta oportunidad el Espíritu Santo los hace salir de esta ciudad, salir de ahí, y de ahí se fueron a Iconio. De Iconio, donde estaban, se fueron a la ciudad de Listra. Y en esta ciudad, en la ciudad de Listra, que es lo que leímos hoy día, este es el primer viaje misionero de Pablo. Y en esta ciudad, ellos llegaron de Antioquía, se fueron, ¿no es cierto?, a Iconio y de Iconio a Listra. Y el Espíritu Santo que estaba con ellos los llevó a este lugar y se encontraron con una situación bastante especial. Decíamos que el Espíritu Santo seguía obrando y que extendía su mano y hacía prodigios y milagros. Y se encuentran con un varón. Y dice en el capítulo 8 al 10, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Mira el poder del Evangelio. Este oyó hablar a Pablo. ¿Y de qué hablaba Pablo? Hablaba de Jesucristo, del Hijo de Dios, del poder transformador.
Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, había algo en él. Dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y dice la palabra del Señor que él saltó y anduvo. Un hombre que era cojo de nacimiento, que nunca había podido andar. Y frente a la gente, me imagino que estaba en el lugar presenciando el hecho, ocurre esto glorioso. Una sanidad tremenda, impactante. Y ese es el poder de Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual adoramos. Un Dios que ha sanado el cáncer, que ha sanado de todo tipo de enfermedad. Testimonio hay muchos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por lo tanto, Él sigue manifestando su gloria. Y yo sé que hay muchas personas que se han convertido a Cristo producto de esto. Que Dios ha mostrado su gloria con ellos. Y han sido sanados. Dice, fue tan impactante esta sanidad. Y esto, si usted recuerda, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, y en la puerta de la Hermosa había ahí un hombre que pedía limosna. ¿Recuerdan eso? Ya lo compartimos. Y pasa exactamente lo mismo. Este hombre pide limosna. Y los apóstoles, que en realidad les dicen, nosotros no tenemos los recursos quizás para ayudarte en esta situación. Pero hay uno, el Dios al cual servimos, al cual adoramos, el que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel tenga salvación y vida eterna, ese es el que hoy día va a hacer un milagro. Y fue un momento en que Dios preparó esa instancia. Y lo que ocurrió ahí, que ese hombre fue sanado, dice la palabra del Señor, que él se levantó. ¿Y qué hizo? Entró al templo saltando, dice, y glorificando a Dios. Y la gente que estaba ahí, que iban a adorar a Dios, que eran creyentes, que adoraban al Dios del universo, quedaron maravillados y la gente estaba impactada con lo que estaba ocurriendo. Pero esos hermanos, esos judíos que estaban en el templo, ellos glorificaron al Dios creador, le dieron la gloria y la honra a Él. Pero esta situación acá es diferente. Aquí lo que ocurre es algo diferente. Si bien es cierto hay una sanidad, el hombre es sanado, como hemos leído. Y lo que brota aquí es el paganismo puro en estas personas, que ellos adoraban distintos dioses. Había una idolatría en ellos tremenda. Tremenda la idolatría. Y esta idolatría, esta forma de vivir, que nosotros ya la compartimos en el episodio que le ocurrió a Herodes, que cuando vieron en ello, pensaron que el efecto que provocaba los rayos del sol sobre su vestimenta era algo sobrenatural. Y con la elocuencia que Herodes hablaba, ellos dijeron, voz no es voz de hombre, es voz de Dios en la que nos está hablando. ¿Qué pasó con Herodes? Se sintió Dios, pero como Dios no comparte su gloria y como Herodes no le dio la gloria a Dios, fue comido por gusanos. Y ahí quedó toda su vanidad, toda su soberbia. Por eso que es importante darle la gloria a Dios. Y aquí ocurre algo diferente, algo distinto. Y mire, dice el verso 11 al 13, dice, entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, dicen. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, la gente querían ofrecer sacrificios, querían reconocer en ellos que eran
dioses en forma de hombre que habían descendido. Pero ¿qué pasa con estos hombres? Ellos eran temerosos de Dios. Ellos le daban la gloria y la honra a Dios siempre. Tenían claro que solamente eran siervos responsables de llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Y qué ocurre? El verso 14 y 15 dice, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando ellos vieron que lo estaban adorando, querían adorarlo como Dios y ofrecer sacrificio, dice que ellos rasgaron sus vestidos. Es una señal de humildad y humillación. Porque nosotros somos hombres como ustedes, sujetos a errores, a torpezas. Somos pecadores, lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Y lo que nosotros hoy día anunciamos, hablamos, lo que exponemos es el del Dios vivo. No son estos dioses muertos a los cuales ustedes adoran y que después cambian de idea, cambian de actitud y van a buscar otros dioses. No, nosotros hablamos del Dios vivo, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y le dice, dejen estas vanidades, dejen esta idolatría, este no es el camino. Y conviértanse al Dios vivo, al Dios creador, al que hizo los cielos y la tierra, y aquel Dios que hizo todo cuanto sus ojos ven. Les hablan del Evangelio de Jesucristo y sin duda que expusieron la palabra del Señor. Estas personas vulnerables, sin fundamentos, idólatras, contrario a todo lo que Dios establece en su palabra. El Señor dice que a tu Dios honrarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, solo a Él. Y nadie por sobre Él. Y estos hombres cambian. Días antes lo habían considerado dioses, pero luego llegan algunos varones de las ciudades anteriores, judíos contrarios, y que querían persuadir al pueblo, porque en realidad lo que querían era callar la voz de estos dos varones, que iban impactando diferentes ciudades, y era mucha la gente que se estaba convirtiendo al Evangelio. Por lo tanto, persuaden a esta gente y lo ponen en contra ahora de estos dos varones, que días anteriores lo querían adorar y querían ofrecer sacrificios y que eran dioses que habían bajado del cielo y personificado en hombres. Ahora lo que querían hacer era apedrearlos. ¿Cómo cambia el ser humano? Y dice, el verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de esta ciudad donde ellos habían estado anterior, que persuadieron a la multitud, dice. Habiendo entonces, lo que hicieron fue apedreado a Pablo. Dice que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y para hacer esto era acusarlo de blasfemia, que ellos hablaban contra el Dios creador. Dice que lo sacaron pensando que él estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y en realidad, algunos estudiosos, efectivamente, la conclusión a la que llegan que Pablo había fallecido, que había muerto, producto de los golpes y las piedras que recibió. Y por eso que Pablo, en unos capítulos más adelante que lo vamos a compartir, dice la palabra del Señor que Pablo tuvo un viaje. Dice, conozco a un varón, no sé si en el cuerpo, no sé si fue una visión, pero que ascendió y estuvo en el tercer cielo y vio cosas inefables, cosas que al hombre no le es dado. Palabra
para poder expresar lo que él vio. Pero como es Dios el que en definitiva es el que gobierna todas las cosas y el que tiene un día para nacer y un día para morir para sus hijos, no era el tiempo todavía de Pablo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se encargó de ordenar todas las cosas. Y esto era algo que él iba a vivir. Y se le dijo, cuando se le apareció el Señor y después le entregaron el mensaje, Jesucristo le dijo que él iba a padecer muchas cosas por su nombre. Y aquí las palabras proféticas ya de un Jesús resucitado también se cumplen en lo que pasaba con este varón. Y dice, bueno, producto de esto, los discípulos que se habían convertido al evangelio de esa ciudad, dice que lo rodearon, lo rescataron, lo entraron a la ciudad, seguramente lo curaron, estuvieron algunos días con él y luego se fueron de esa ciudad porque lo que querían justamente era matarlo. Y dice la palabra del Señor que de ahí salieron de Listra y se fueron a la ciudad de Derbe. Dice el versículo 21 al 23 del capítulo 14 que estamos leyendo, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, era impactante lo que la palabra del Señor estaba provocando, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, es decir, estuvieron en Derbe y de ahí comenzaron a devolverse por la misma ruta que habían hecho. ¿Por qué? Porque tenían que de alguna manera fortalecer la iglesia, porque mientras ellos iban viajando, todos estos que se habían convertido a Cristo comenzaron a tener un desarrollo y un crecimiento. Por lo tanto, desde Derbe ellos comienzan a devolverse y dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, o sea, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, ahí donde había sido él golpeado con piedra y casi muerto. Volvieron a Listra, después a Iconio y a Antioquía, confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque de alguna manera lo que el apóstol estaba diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones, porque en realidad lo que iba a venir también sobre ellos era persecución. Pero que esas cosas eran necesarias. Necesarias, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, dice, y aquí la iglesia comienza a formarse, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos. Y aquí de nuevamente aparecen dos cosas relevantes que nos cuesta mucho realizar. Dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por lo tanto, siempre pidiéndole dirección al Espíritu Santo, siempre orando, siempre ayunando para tener dirección de Dios. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia del Señor. Por lo tanto, ya comienza a terminar el viaje misionero de estos varones, el primer viaje, por lo tanto, de Antioquía, de Pisidia, que fue el lugar donde muchos se convirtieron, casi toda la ciudad había salido a escuchar el evangelio. De ahí volvieron a Pergue, fortaleciendo la iglesia que había nacido. Y luego de ahí se fueron a Italia para ya regresar a Antioquía propiamente tal, de donde habían salido. ¡Qué glorioso proceso! ¿Cómo la palabra del Señor se comienza a cumplir? Estas palabras dichas por Jesús, que tenían que ser testigos hasta lo último de la tierra, ya ese proceso y ese trabajo misionero comenzaba a concretarse. Y lo que uno puede
extraer de todo lo que hemos compartido hoy día, finalmente, es que cada vez que usted hable de Cristo, cada vez que lleve la palabra del Señor, se va a encontrar con dos tipos de personas. La persona que está ya desde antes apartada para salvación, esa persona va a escuchar la palabra. Pero van a haber otros que se van a mofar, que se van a reír, que se van a burlar de lo que usted dice. Eso va a ocurrir. Ahora, es relevante cuán profundas son nuestras convicciones para que ese tipo de situaciones no nos amedrente, no nos tire abajo y no nos desanime. Porque ¿sabe algo? Dice el mismo apóstol Pablo que el evangelio para todos aquellos que se pierden es locura. El evangelio es locura para todos aquellos que se pierden. Se van a burlar y se van a reír. Pero para nosotros, para aquellos que son apartados para salvación, es poder de Dios, es poder de lo alto. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con situaciones de esa naturaleza. Otra de las cosas que debemos rescatar como iglesia, el poder de la oración, el poder del ayuno. Los hermanos en Jerusalén oraron al Señor. Le pidieron a Dios que lo transformara en personas, siervos valientes, que hablaran con denuedo la palabra del Señor, sin temor, con pasión, con amor, con entrega. Y mientras eso ocurría, mientras se predicaba las buenas nuevas de salvación y de eterna, le dicen, Señor, extiende tu mano para que ocurran prodigios, sanidades y milagros. Y eso es lo que comienza a ocurrir. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, cuando trazamos bien la palabra de verdad, cuando nos centramos en la cruz y reconocemos que por esa vida que dio en ese lugar, por su sangre derramada, ahí nuestros pecados fueron limpiados. Y de esa resurrección vino la vida a nosotros. Y hemos sido justificados por Él. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios siempre ore y pida dirección en todo al Espíritu Santo. Mientras nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo, mientras tracemos bien la palabra de verdad, será el Espíritu Santo que tocará las vidas. Y veremos milagros, y veremos sanidades, y Dios hará grandes cosas, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios grande, el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esa debe ser nuestra convicción, que servimos a ese Dios todopoderoso y que Él, en su misericordia, hace prodigios y milagros. Y por eso creemos que muchas personas que tienen fe, que oran con fe y piden la oración con fe, además de recibir el Evangelio de Jesucristo, son personas que son sanadas. Y nos alegramos por eso. Testimonios tenemos. Hoy día justamente llegaba un mensaje del hijo de nuestra hermana Guadalupe, dando gracias a Dios porque él estaba sano después de haberse sentido tan mal. El Señor había tenido misericordia de él. Y mientras predicamos y hablamos de Cristo y oramos por los enfermos, Dios está haciendo misericordia. Dios está sanando y seguirá sanando. El Señor seguirá mostrando su gloria. Nosotros debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y cuando Dios haga un milagro, cuando Dios sane a un enfermo,
cuando una persona sea tocada por la palabra del Señor mientras Dios lo usa a usted para predicar? Siempre debemos dar la gloria y la honra a Dios. Que el bicho de la vanidad, que el bicho de la soberbia, el Señor lo aparte de nosotros. Porque eso es terrible. Muchas veces el hombre quiere él llevarse la gloria. Y la gloria es de Dios. El hombre no tiene ningún mérito cuando una persona es transformada y cambiada, cuando es tocada por el Señor. No hay ningún mérito de hombre cuando una persona es sanada. Somos siervos inútiles, dice su palabra. Aunque todo lo hubierais hecho, aunque todo lo cumplamos, todo es misericordia de Dios. Y no debemos olvidar nunca que hemos sido llamados de tinieblas a su luz admirable. Que éramos muertos, esclavos de Satanás, así dice su palabra. Y el Señor nos sacó de muerte a vida. Por lo tanto, no hay ningún mérito en nosotros, todo lo hizo el Señor. Y si el Señor nos usa para que una vida sea transformada, y si el Señor nos usa para que una persona sea sanada, la gloria y la honra siempre es de Dios. Y cada vez que nos ataque el bicho de la soberbia y de la vanidad, vayamos a los pies de Cristo y pidamos perdón por eso. Porque eso es vanidad y eso nos lleva por un camino errado. La idolatría proviene del pecado. La idolatría viene de Satanás. Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Quiso tomar ese lugar. Fue desechado. Fue apartado. Por lo tanto, todo aquello que en nosotros está y tiene un lugar superior a Dios, tengamos cuidado. Porque Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Y por mucho que amemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, jamás pueden estar ellos por el lugar que tiene que tener Dios. Él es soberano. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Nunca nos olvidemos que si hoy día tenemos la certeza que somos hijos de Dios, es solamente por su misericordia. Es porque el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha apartado para Él. No hay mérito humano, no hay algo que usted haya hecho para ganarse la salvación. Porque si usted piensa eso, invalida la muerte de Cristo. Totalmente. No hay nada que el hombre pueda hacer. Y se lo dijo Pablo a los judíos cuando les predicó. Todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ahora ha sido justificado por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a través de Él su justicia nos fue imputada. Gloria a Dios para siempre. La gloria y la honra siempre es de Dios. Nada de lo que tú puedas hacer es suficiente para ganarte la salvación. La salvación viene del Señor. La salvación no es mérito de hombre. Para que nadie se atribuya nada. La fe, la salvación es por la fe en el Hijo de Dios. Solamente por Él. Y por eso que la honra y la gloria siempre es de Dios. Bendito sea el Señor. Y sé siempre agradecido porque el Señor te ha apartado para Él. Debes tener la certeza, la seguridad que eres un apartado para el Señor. Y tu relación con Él no depende de tu estado de ánimo, no depende de cuán bien te puedas sentir y mal mañana, sino que Él es el que te llamó
Y el Espíritu Santo es el que está trabajando en tu vida, en tu interior. Y seguirá trabajando. Y tendrá quizás que disciplinarte, tendrá que ordenarte para que sigamos el camino que Él nos ha trazado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te siga usando en trazar bien la palabra de verdad y que llegues a muchas personas predicando el Evangelio. Y no temas, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra y no tú. Gloria a Dios para siempre. Quiero invitarle que oremos al Señor y le demos gracias por esta su palabra. Dios eterno, Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Podemos aprender de ella cuando compartimos el libro de los hechos del Espíritu Santo, las vivencias, las cosas que estos misioneros comenzaron a vivir, llevando tu palabra, Señor, de esa manera. El Evangelio tuvo un efecto multiplicador. Tu palabra se expandió, Señor, por todos los continentes. Y tu palabra llegó a nosotros. Tu palabra, Señor, fue oída, escuchada por nuestros padres, por nuestros ancianos. Y nosotros, Señor, hemos sido bendecidos con este Evangelio glorioso. Con este bendito Evangelio nos sentimos honrados de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Señor, ayúdanos como iglesia y como pueblo para que como siervos tuyos, Señor, hablemos con denuedo de tu palabra. Hablemos del Evangelio de Jesucristo, que es poder de lo alto. Y aunque muchos se burlen, aunque muchos se rían, que eso va a ocurrir. Que nada de eso nos atemorice, Señor, para hablar de ti. Porque hay alguien ahí, hay una persona que tú has apartado. Y esa persona está esperando que lleguemos con las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, con el Evangelio de salvación, como lo estamos haciendo en esta hora. Que es el Evangelio de Jesucristo el que transforma y cambia vidas. La palabra del Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de Jesús. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Su justicia, la justicia de Jesucristo, nos fue imputada a nosotros. Y nuestro pecado, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy somos salvos. Nos podemos sentir limpios por tu palabra, limpios por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, y todas las personas que han escuchado tu palabra haga vida en sus vidas, tu palabra haga vida en sus corazones y sean transformados, y sean parte de los salvados. Gracias, Padre, gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero invitarles que demos la gloria y la honra al Señor porque Él se la merece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, porque para siempre son sus misericordias. Bien.